¿Qué es la inflación? ¿Cómo te afecta? ¿Qué pensarías si te digo que ni siquiera los bancos centrales conocen la respuesta a esta pregunta? Creo que ahora entendemos mejor lo poco que entendemos sobre la inflación. Honestamente, esto era impredecible. Si los banqueros centrales no saben acerca de la inflación, pues ¿quién sí sabe? Mira, solo te digo la inflación. Incluso Warren Buffett dice que tal vez 2 personas en todo el planeta entiendan el concepto. ¿Qué es la inflación? ¿Quieres saber quiénes son estas 2 personas? La primera es Martin Armstrong, fundador del Instituto Económico de Princeton. En su momento llegó a ser el administrador de fondos de cobertura más grande del mundo, llegando a tener bajo administración lo equivalente a la mitad de la deuda pública de Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha asesorado a gobiernos, bancos centrales y corporaciones transnacionales porque él sí entiende la inflación. Y la segunda persona que entiende qué es la inflación eres tú, después de ver este video hasta el final. Pero antes de empezar, si eres nuevo en el canal, me presento. Me llamo Van Javi, soy un asesor en estrategias de inversión independiente, certificado y que ha ayudado a muchas personas con espíritu independiente, apasionados por explorar verdades ocultas, también llamadas teorías de conspiración, que les gusta ir en contra de la narrativa que nos están empujando y que quieren tener el control directo de su dinero, a encontrar la autonomía y formas probadas y seguras de gestionar su futuro financiero, político y familiar. Mi objetivo es darte las soluciones que te permitan vivir de manera más libre y protegido o protegida de la crisis en las finanzas públicas. Y si eso es algo que te gusta o resuena contigo, considera suscribirte a mi canal para mantenernos en contacto. La razón principal por la que la mayoría de las personas en el mundo no entienden el concepto de la inflación es porque creen que la inflación es un fenómeno unidimensional. O sea, se concentran en que la inflación solo es el aumento de los precios. Es más, aquí tienes la definición del libro de texto. Cito: la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo determinado y puede ser causado por diversos factores como el aumento de los costos de producción, la expansión excesiva de la oferta monetaria o el incremento de la demanda agregada. Pero el concepto generalizado de la inflación como un simple aumento de los precios o el exceso de oferta monetaria, o sea, el exceso de creación de dinero, es erróneo. Según Martin Armstrong, la inflación tiene 3 caras principales: la inflación de demanda, la inflación de costos y la inflación monetaria. Estas no siempre están relacionadas directamente con la política monetaria. Además, nadie considera que el aumento de los impuestos y las regulaciones también pueden provocar inflación al incrementar los costos del consumo, la producción y la distribución. La noción simplista de la teoría de la cantidad del dinero, o sea, que los precios aumentan porque el Banco Central imprimió más dinero, no se sostienen a través de la historia. La teoría de la cantidad del dinero, que postula una relación directa entre la cantidad de dinero que existe y los precios, no se sostiene en la práctica y es falsa. Esto se debe a factores como la velocidad del dinero y la confianza en los consumidores y las empresas, que son más complejos y no son lineales. Y aunque estos factores se expresan a través de la inflación de demanda, muchas personas siguen atrapadas en teorías anticuadas que no superan la prueba de la historia. Por ejemplo, un ejemplo práctico de la inflación de demanda se observa en el mercado tecnológico. Si una nueva tecnología hace que los teléfonos celulares sean más accesibles y populares, pero los fabricantes no pueden producir suficientes chips para satisfacer el interés creciente, los precios de los teléfonos celulares pueden subir. Esto no está relacionado con un cambio en la cantidad del dinero en circulación, sino con una disparidad en la demanda frente a la oferta. Por último, un ejemplo histórico de la inflación por costos fue la crisis energética en los años 70, donde el alza de los precios del petróleo impuesta por el recorte en la producción del petróleo y el embargo que impusieron los países árabes a las exportaciones de petróleo de Estados Unidos, elevó los costos en una variedad de industrias, desde la manufactura hasta el transporte. Este fenómeno provocó aumentos generalizados en los precios de bienes y servicios sin relación directa con la política monetaria de los bancos centrales. La inflación de costos muestra cómo factores externos pueden influir significativamente en la economía al impactar los costos básicos de producción. Un ejemplo clásico de inflación monetaria es cuando una moneda local pierde valor frente al dólar estadounidense. Entonces los costos de importar trigo, por ejemplo, aumentan. Esto repercute en toda la economía, ya que el trigo es esencial para la producción de alimentos. En este caso, el incremento en los costos de los recursos vitales para la economía genera un efecto dominó en los precios al consumidor, causando una forma de inflación no ligada a un exceso de dinero en circulación, sino al ajuste del poder adquisitivo de la moneda. Con los ejemplos anteriores es fácil ver que la inflación de demanda, que es la que típicamente se refieren los bancos centrales y la desarrollada por Keynes en su teoría, ocurren cuando el aumento de la demanda de bienes y servicios supera la cantidad de oferta disponible en un mercado, lo que impulsa los precios al alza. Este fenómeno no está estrictamente relacionado con el aumento de la oferta monetaria, sino más bien con un cambio en el comportamiento de los consumidores que puede surgir de un incremento en la confianza económica o una disminución del deseo de ahorrar.
Por ejemplo, si una economía crece, el ingreso disponible y las personas gastan más, los precios tienden a subir si la producción no puede satisfacer la demanda adicional. La inflación de costos ocurre cuando los costos de producción aumentan, lo que lleva a que las empresas trasladen estos costos más altos a los consumidores en forma de precios más elevados. Estos aumentos pueden derivarse de factores como el encarecimiento de materias primas, salarios más altos o impuestos adicionales, afectando a toda la economía al incrementar el precio final de los bienes y servicios. En términos de funcionamiento, este tipo de inflación no está relacionado directamente con el aumento de la oferta monetaria, sino con interrupciones o aumentos en los costos que afectan la producción. Por ejemplo, un conflicto geopolítico que limite el suministro de petróleo podría elevar su precio, encareciendo los costos de transporte y producción de numerosos sectores. Esto genera un efecto dominó en los precios finales que pagan los consumidores, aumentando la inflación general. La inflación monetaria ocurre cuando el valor de una divisa se reduce, lo que aumenta los costos de los bienes importados y tiene un impacto significativo en las economías dependientes de recursos naturales. Un cambio en el precio de la moneda de un país afecta directamente su capacidad para comprar productos internacionales como petróleo, gas y minerales, fundamentales para muchas industrias. Estas dinámicas se vinculan con la moneda que sea considerada como la moneda de reserva mundial, como el dólar. Las fluctuaciones en su valor, respaldadas por factores como la posición militar y económica de Estados Unidos, afectan tanto a los países emergentes como a los desarrollados. Ahora ya conoces cómo funciona la inflación en sus tres facetas. La mayoría cree que es simplemente el aumento generalizado de los precios o el resultado de imprimir más dinero, pero en realidad la inflación tiene tres dimensiones clave: la demanda, los costos y la monetaria, cada una con sus dinámicas únicas que no necesariamente dependen de la política monetaria. Por ejemplo, la inflación de demanda surge cuando la demanda supera la oferta, impulsada por factores como un aumento en la confianza económica. La inflación de costos refleja incrementos en los insumos básicos como el petróleo, mientras que la inflación monetaria se asocia con cambios en el valor de una divisa, afectando los precios de bienes importados en economías dependientes. La lección clave aquí es que todos estamos conectados, por eso es necesario tener un panorama global de la economía, porque si te concentras solo en lo que está pasando domésticamente, puedes estar omitiendo información clave. Comprender las tres caras de la inflación te permite anticipar cómo factores económicos, geopolíticos o monetarios globales podrían afectar tus inversiones. Con este conocimiento, ahora puedes identificar oportunidades y proteger tu portafolio ante los diferentes impactos inflacionarios. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal, compártelo con alguien y checa la descripción para encontrar más recursos gratis para ahondar en estos temas y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.